Muy buenas noches para todos, bienvenidos a estas charlas de los martes. Formarse es combatir. Queremos extender un saludo muy especial a todas las personas que suelen ver estas charlas. Estamos empezando nosotros este año con esta primera charla del 2025, justamente, Paolita, previa la solemnidad de San José. Así que también nos vamos a encomendar mucho a él. Y como siempre, vamos a empezar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, bendice esta charla que vamos a tener en tu santo nombre. Te pedimos que toda ella sea para tu mayor honor, honra y gloria y bien de las almas, por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José bendito, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema que tenemos para el día de hoy, para empezar esta primera charla del 2025, lo hemos titulado Si eres el Hijo de Dios. Estamos en una época de Cuaresma, estamos viviendo la Cuaresma, que es, como sabemos, preparación para la semana grande de nuestra fe, la Semana Santa. También sabemos que es Cuaresma porque son esos 40 días que el Señor pasó en el desierto y que nos invita también a nosotros a tener estos 40 días que ya estamos recorriendo con una auténtica preparación, de tal manera que no sea una Cuaresma más, sino que verdaderamente tenga un cambio en nuestras vidas. Y por eso hemos querido abordar este tema a partir del texto, el maravilloso texto de las tentaciones que está en el libro del Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI. Entonces vamos a abordar estas tres tentaciones. Tendremos al principio como un pequeño contexto para introducir las tentaciones y sobre todo yo diría que, bueno, primero te doy la palabra para que des un saludo, Paolita. Bueno, un cordial saludo para todos nuestros amigos acá de las charlas de los martes. Nuevamente, pues volvemos con mucha alegría de compartir con ustedes pues un año de charlas, siempre lo hacemos de marzo a diciembre. Y como decía Henry, pues sí, se ha elegido un tema de Cuaresma, porque estamos en la Cuaresma y no puede ser como una Cuaresma más, un tiempo normal para nosotros, nada que ver. Entonces, sí, meditar sobre las tentaciones de nuestro Señor en el desierto nos va a hacer replantearnos muchas cosas, caer en cuenta de muchas cosas que Benedicto XVI y otros santos han hablado sobre el tema de las tentaciones. ¿Quién no es tentado? Todos somos tentados, hasta los ateos o los que creen en otras religiones, todos son tentados. Sabemos que la tentación la permite el Señor, pero que está en nuestro combate espiritual, en nuestra vida de oración, una vida de encuentro diario con el Señor, no solo en la oración, sino también en los sacramentos, que son las armas más grandes que tenemos para no caer en las tentaciones y no pecar. Bueno, para meternos con el tema, una primera idea es, en este mundo y desde entonces, en la época romana, se le daba a la gente pan y circo, que era la manera como se mantenía calmada a las personas para que no pensaran y los gobiernos pudieran hacer lo que quisieran. El pan está representado en la primera tentación, lo vamos a ver, el circo en la segunda, y luego al final viene el tema del poder. Y dice el Papa Benedicto, a fin de cuentas, lo que en las tentaciones, digamos, el marco que lo envuelve todo es, si hay alguien que tiene poder, si hay algún Mesías, habría que preguntarle cómo ejerce el poder un Mesías.
¿Cómo es que lo va a ejercer? ¿Cómo quiere la gente que lo ejerza? ¿Cuál es la prueba que tiene que dar para ver si verdaderamente es ese rey poderoso, ese Mesías preparado para dar aparentemente pan y circo a una humanidad sedienta de ello? Es un poco el mismo marco que estamos viviendo también en nuestros tiempos, pero metámonos de lleno. Empieza diciendo el Papa que comienza este tema de las tentaciones justo en el momento del bautismo, porque en el momento del bautismo, cuando él se sumerge en las aguas del río Jordán y está simbolizado como sumergirse en todos los pecados de la humanidad, pasado, presente y porvenir, desde entonces Jesús asume el cargar con esos pecados, pero cuando sale de esas aguas es como el símbolo de la resurrección, todo sintetizado en ese momento, y en ese momento de resurrección simbolizado se escucha una voz del cielo, la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, y aparece la paloma simbolizando el Espíritu Santo. Y justamente en ello, la primera acción es, dice el Papa, la investidura que hace el Espíritu Santo sobre Jesús. Es decir, la unción. Cuando habla de investidura es relacionándola con lo que se hacía en los reyes de Israel y de hecho en los reyes de la antigüedad, que eran ungidos con aceite, y en ellos se representaba la fuerza que recibían del cielo para poder desempeñar su oficio. En el caso de Jesús, dice el Papa Benedicto, es lo mismo. Es ungido por el Espíritu Santo y entonces ungido está preparado por Dios Padre para ejercer la misión para la cual ha venido a este mundo. Y la primera acción que hace el Espíritu Santo después de haber sido ungido como rey para desempeñar esa labor es llevarlo al desierto. Qué distinto, ¿no? Al mundo de hoy. Qué distinto a nosotros, pero fíjense que es bueno nombrar las fuentes, como tú siempre dices, sí. Entonces estamos con Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI, pero también traje las meditaciones del Padre Lapuente. Lapuente. Ay, y si me permites, jesuita, pues hacemos también la mención de que las tentaciones se encuentran en los evangelios, tanto en San Mateo como en San Lucas, en el capítulo 4. Vamos a estar siguiendo sobre todo el orden de San Mateo. También se encuentra en San Marcos, pero solamente un parrafito de una mención. Entonces, este es como el contexto en las Sagradas Escrituras. Entonces, el Padre Lapuente dice algo muy bonito que lo podemos poner nosotros ya en práctica. Y es que quien guía a Jesús al desierto es el Espíritu Santo. O sea, como acaba de decir Henry, Cristo está lleno del Espíritu Santo y es encaminado al desierto para desarrollar ciertas virtudes que solamente podemos, digamos, desarrollar o poner en práctica en el desierto. Digamos que nosotros por el tiempo que estamos viviendo ahorita en la iglesia, que es el tiempo de Cuaresma, esos 40 días, nosotros también estamos en un tiempo, tal vez no estamos todos en un desierto, muchos estamos en la ciudad, pero en el tiempo litúrgico es como el del desierto. ¿Y a qué fue nuestro Señor antes de ser tentado? ¿Qué hizo nuestro Señor? Nuestro Señor practicó las mortificaciones, practicó el ayuno de 40 días y no solamente el estar sin comer, sino que el Señor también estuvo solo entre las fieras, nos dice estos evangelistas. Entonces cada uno póngase a sí mismo en el desierto de esta Cuaresma. ¿Cuál es tu desierto y cuáles son esas virtudes que debemos y que la iglesia me invita a practicar ya? Pues obvio, toca decirlo, la abstinencia de carne los viernes, que no solamente es en el tiempo de Cuaresma, son todos los viernes del año. También Dios me invita a practicar el ayuno. Muchos de ustedes ayunarán a pan y agua el viernes o el sábado o el miércoles, ayunarán de otras cosas. Hoy voy a ayunar celular, nada de celulares, nada de pantallas. Hoy voy a ayunar ese programa que me gusta. Hoy voy a ayunar de ciertas cosas. No me voy a complacer, sino que voy a ofrecerlo todo eso al Señor. Entonces te das cuenta, nuestro Señor nos está enseñando que en esta Cuaresma también pongamos en práctica el recogimiento. Paola, y estas cosas
digamos, en una lógica de piedad normal, deberíamos saberlas y deberíamos practicarlas. Pero la pregunta es ¿por qué? Es decir, ¿cómo el Señor nos dejó este ejemplo? Y es que el Papa viene a decir justamente que esa disposición del Espíritu Santo de llevarlo al desierto lo hizo para ser tentado por el demonio. O sea, la tarea es llevado nuestro Señor para ser tentado. ¿Y por qué para ser tentado? Porque Él, superando toda tentación del demonio, nos va a dar la fuerza para que estas cosas que acaba de citar Paola y que son las que ha citado la Iglesia a lo largo de toda la tradición, podamos realizarlas porque Él ya nos dio ejemplo de cómo realizarlas. Entonces, ya tiene mucho sentido, porque no es una cosa que se ha inventado la Iglesia, una cosa que es para oprimir, sino una cosa que ayuda al alma para sobrenaturalizar y para superar las pasiones de este mundo. Ahora, lo curioso es que, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero otra cosa que es importante decir, que cita el Papa Benedicto, es que esta acción y la acción que va a tener, se va a llevar a cabo a través de las tres tentaciones, está precedida por el recogimiento. Es decir, Exacto. todo esto se engloba, todo esto de ayuno, penitencia, todo esto se engloba dentro del recogimiento de la oración, porque claro, ninguna penitencia ni ningún ayuno tiene sentido, no es el sufrimiento por el sufrimiento, no es el hacer cosas por hacerlas, sino hacerlas por Dios, para contactar a Dios, para acompañar a Dios, y nosotros sabemos que acompañaremos a Jesús en el sufrimiento. Entonces, en esos 40 días hay un profundo recogimiento del Señor, un silencio, un estar en contacto con Dios Padre, que es Él el que lo ha dispuesto todo a través del Espíritu Santo para que sea tentado por el demonio. Esto es precioso que lo pongamos en práctica. Sí, dice también el padre Lapuente que Jesús está ejercitando aquí como las virtudes interiores, el recogimiento, es estar en soledad que me va a llevar al silencio. ¿Cuántas veces nos cuesta el silencio? No puedo estar en silencio, debo tener la televisión prendida, la radio prendida, el alboroto, la música estridente, necesito el ruido, pero no, ahí no podemos escuchar al Señor. El Señor nos está invitando a retirarnos. Por cierto, ya voy a hacer propaganda, pero este fin de semana va a haber ejercicios espirituales que promueve nuestra radio, Nuestra Señora del Encuentro. Llamen a la radio, ejercicios espirituales de fin de semana con el Padre fantástico, un santito, el Padre Jesús de Dueñas. Pues, ¿por qué se hacen los ejercicios espirituales? ¿Por qué se hacen estas propuestas? Capaz otras parroquias lo estén haciendo precisamente para apartarnos del mundo, recogernos y en el silencio y en la mortificación y en el sacrificio escucho la voluntad de Dios para mí. Ahora, el hecho de que sea esto en el desierto, porque de hecho también estos ejercicios espirituales, como bien los cita, son lugares de recogimiento y desiertos. Se les conoce así por la tradición, pero ahora el Papa nos viene a decir que este desierto se va a transformar de un lugar donde Jesús va a ser tentado, donde va a estar sometido, no solamente, ya podríamos pensarlo también todos nosotros, en los desiertos de nuestra vida, sometidos a las tentaciones del pecado, pero también se convertirá, si escuchamos esa voluntad de Dios y si somos impulsados por el Espíritu Santo, en lugar de la reconciliación y de la salvación. Fíjense lo que dice tan bonito. El desierto, imagen opuesta al Edén, es curioso, ¿no? Pero claro, el Edén es una cosa paradisíaca y el desierto pues es una cosa seca, solitaria. Se convierte en lugar de la reconciliación y de la salvación. Las fieras salvajes que representan la imagen más concreta de la amenaza que comporta para los hombres la rebelión de la creación y el poder de la muerte, se convierten en amigas como en el paraíso. De hecho, nosotros recordamos que en el Génesis las fieras, todas las fieras, todos los animales estaban en una auténtica armonía. Y en la redacción de las tentaciones se dice que convivía el Señor entre las fieras y no le hacían nada. Entonces hay allí una reconciliación. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, donde el pecado es vencido, donde se restablece la armonía del hombre con Dios, se produce la reconciliación con la creación. Ahora que se medita mucho en la iglesia en todo este tema de la creación,
Pues fíjense lo que nos dice el Papa. Allí, donde el pecado es vencido, entonces hay una tarea. Primero es vencer el pecado. ¿Para qué? Donde se restablece la armonía del hombre con Dios, la gracia, se produce la reconciliación de la creación. Entonces hay un orden. Primero es el hombre en su santidad particular para que esa creación verdaderamente pueda estar reconciliada con el hombre. Pero si yo estoy en pecado, ¿cómo espero estar en una conciliación con la creación? Algo muy lindo que también dice el padre Lapuente, y para que cada uno se lo pregunte, es si a nuestro Señor lo guió el Espíritu Santo al desierto, ¿qué espíritu está guiando tu vida? ¿El espíritu del mundo? ¿El espíritu de la carne? ¿El espíritu del mal? ¿El demonio? Esto es muy importante porque si a mí me guía el espíritu de la carne, todos los actos del día, el espíritu mundano, todos los actos del día, pues, ¿en dónde estás? ¿Qué estás haciendo de tu vida? Aquí hay como que es un campanazo. ¿Quién guía mi vida? Obviamente, alguien guía nuestra vida. Entonces, si no es el Espíritu Santo, pues manos a la obra. Detente, reflexiona, entra a este desierto y piensa muy bien qué estás haciendo con tu vida. Ahora que tú dices eso, ese detenerse y ese reflexionar, nos pones en el punto previo a esa primera tentación, pero nuclear de lo que el Papa va a decir. Fíjense justamente en eso, ¿no? En que muchas veces no sabemos parar para hacer una reflexión. Entonces dice, claro, en Mateo y Lucas se hablan de las 3 tentaciones, como hemos dicho, en la que se refleja una lucha interior en el Señor por cumplir esa misión que Dios Padre le ha colocado. Pero al mismo tiempo surge la pregunta sobre qué es lo que cuenta verdaderamente en la vida humana. ¿Qué es lo que haría un par y una reflexión? A ver, ¿qué es lo que cuenta verdaderamente en mi vida? Aquí aparece claro, dice el Papa, el núcleo de toda tentación. ¿Y cuál es el núcleo de toda tentación? Apartar a Dios, que ante todo lo que parece más urgente en nuestra vida, pasa a ser algo secundario, incluso superfluo y molesto. Desde entonces y hoy también. Poner orden en nuestro mundo por nosotros solos sin Dios, contando únicamente con nuestras propias capacidades, reconocer como verdadero solo las realidades materiales, políticas y dejar a Dios de lado como algo ilusorio. Esta es la tentación que nos amenaza de muchas maneras. Sí, es la tentación de todos los días, dejar a Dios en plano secundario. Dios mío, no te metas en mi vida. Dios mío, ayúdame aquí, pero aquí no te dejo entrar. ¿Sí? Así somos nosotros. Y otra cosa que dice este santito Lasalle, el fundador de estos colegios o esta pedagogía francés, él decía que aquellas personas que pretenden consagrarse a Dios y dejar al mundo, van a sufrir muchas tentaciones. Porque, bueno, una persona mundana, atea, capaz no piense nunca en esto, pero tal vez los que algún día decidimos dejar todo, patria, familia, ustedes no saben la cantidad de tentaciones que llegan cuando vas a dar el paso. Por ejemplo, a nosotros nos llegó un momento en que aquí mi esposo no tenía trabajo y cuando queríamos ya consagrarnos a ser misioneros de Nuestra Señora al Encuentro, íbamos a dar ese paso, le salieron todos los trabajos con unos sueldos buenísimos y tienes la tentación, uy, ese trabajo si lo tomo tiene un gran sueldo, pero lo voy a perder si me consagro a Dios. Otro matrimonio, compañero nuestro también colombianos, cuando se iban a consagrar a Dios, se ganaron una rifa para ir al mundial, que no sé era en qué país, pero era, uy, mejor voy al mundial antes y después me entrego a Dios. Gracias a Dios no lo hicieron y lo del mundial quedó a un lado y ellos pues se fueron para la ciudad del Cusco. Entonces, si vas a tomar esa decisión de decir, Dios mío, yo te voy a entregar mi vida, no necesariamente como consagrado, como religioso sacerdote, puede ser una ama de casa,
un papá que trabaja todos los días, como muchos, pero quiere que su vida esté bajo el radio de Dios y que Dios sea el piloto de tu vida, pues vas a tener ese riesgo. Siempre el mundo va a llegar con una oferta mejor, una supuesta oferta mejor, pero no, es un engaño, es una tentación. Retira esas tentaciones, haz de cuenta que no existen y elige siempre el camino del bien, que va a ser el camino de nuestro Señor Jesucristo y su Madre Santísima. Entonces, fíjense que estamos en estas reflexiones ante la puerta, vamos haciendo como un camino figurado de entrar en ese desierto donde se van a presentar esas tentaciones. La cuestión es Dios, fundamental, como dice el Papa. ¿Es el mismo el bueno o debemos inventar nosotros mismos lo que es bueno? Estamos ante estos, todo el mundo yo creo que si se pone ante esa puerta tiene distintas preguntas con relación a Dios. ¿Cómo estoy frente a Dios? ¿Pienso que el pan y circo está bien para mí? ¿Me hace falta Dios? ¿Yo siento que soy bueno, que no le hago mal a nadie? ¿Necesito una vida más sobrenatural? ¿Qué pasa ante esa puerta? Entramos y viene la primera tentación que está allí en San Mateo y lo primero que dice es Jesús, después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al final sintió hambre. Entonces vemos la información de que un ayuno, una preparación, una oración y sintió hambre. Y lo primero que nos hace caer en cuenta, Benedicto XVI, es que ese número 40 es muy importante para que podamos ir entendiendo esta primera tentación, porque el número 40 dentro de la narración bíblica nos indica, por ejemplo, lo quiero leer, en primer lugar nos recuerda los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto, una vez que en el Éxodo lo leemos, ¿no? Cuando salió de Egipto, 40 años donde Dios lo fue guiando como un gran pedagogo para evitar que se contaminara de la adoración de otros dioses con otros pueblos y agarrara nuevamente malas costumbres. Fue un momento de pedagogía, pero el pueblo no lo veía así. No. Lo veía como que se lo llevaron y ya no tienen las Castigo. carnes y las lentejas de Egipto y se le queja por la falta de agua y llegan a ponerlo a prueba. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más? También nos hace pensar en los 40 días que Moisés pasó en el monte Sinaí antes de que pudiera recibir la palabra de Dios, las tablas de la Sagrada Alianza. Se puede recordar además, y esto me pareció muy curioso, yo no lo sabía, pero nos dice el Papa que hay un relato rabínico según el cual Abraham, en el camino hacia el monte Horeb, donde debía sacrificar a su hijo, ¿recuerdan? No comió ni bebió durante 40 días y 40 noches, alimentándose de la mirada y las palabras del ángel que le acompañaba. Y encontramos que en el relato de las tentaciones también vemos que los ángeles le servían, aunque lo dice al final. Entonces, al final termina diciendo el Papa que los padres de la Iglesia, los padres del cristianismo primitivo, explicaban este número 40 de una manera muy bonita. Y esto sí que es interesante porque dice, el 40 es 4 por 10. 4 son las coordenadas norte, sur, este, oeste, los puntos cardinales que lo abarcan todo en nuestro planeta. Y 10 son los mandamientos de Dios. Entonces, de alguna manera, esos 40 días, dicen los padres de la Iglesia, fue un Jesús adentrarse en toda la historia de la humanidad, de norte, sur, de este a oeste, en ese cumplimiento de los 10 mandamientos en pasado, presente y porvenir. Está abarcando toda la historia de la humanidad, la está asumiendo en esos 40 días y la está asumiendo con ayuno, con oración y con penitencia. Es muy bonito eso. Sí, también el padre Lapuente dice que por qué la primera tentación fue eso de convierte las piedras en pan, pues es una tentación de gula. La gula es un pecado capital, pero digamos que esta gula, esta tentación de gula, como que abarca todas las tentaciones del cuerpo, no solo de eso, del comer y comer, o la voracidad en el comer, sino todas esas tentaciones de la carne. Exacto, por eso se ajusta la concupiscencia de la carne de la que habla San Juan. Exactamente, entonces digamos que todos nosotros los bautizados y que queremos servir al Señor, seguir al Señor, pues debemos domar nuestra carne. Cada uno mire en dónde está fallando, en qué aspectos de su carne falla, por el aspecto de la lujuria, la gula, y decir, bueno, pues ahí yo tengo que poner más trabajo porque obviamente
es lo espiritual lo que me salva. Es las cosas del cuerpo, las cosas materiales, tengo que domarlas. No estoy diciendo que el cuerpo sea malo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero tiene tendencias al mal, tiene tendencias a los pecados. Entonces, pues tenemos que ser personas más sobrenaturales, vivirnos esta vida cada uno donde Dios lo haya colocado, pero siempre bajo el amparo de nuestro Señor. La palabra que emplea el demonio para esta tentación es: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. De hecho, es el título que hemos puesto para la charla. Si eres el hijo de Dios, y dice el Papa, volveremos a escuchar estas palabras a los que se burlaban de Jesús al pie de la cruz, ¿recuerdan? Sí. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Las mismas autoridades al pie de la cruz le están diciendo esto, ¿no? Como diciendo, danos una prueba. Si eres, en condicional, Sí. no, si eres, Sí. haz. Pero haz ¿qué? No lo que Dios hace, sino lo que yo quiero que Dios haga, ¿no? Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. El libro de la sabiduría ya había previsto esta situación. Si es justo hijo de Dios, lo auxiliará. Sabiduría 2:18. Entonces también, ya desde mucho antes, este condicional está puesto allí. Aquí, dice el Papa, se superponen burla y tentación, porque también lo decían al pie de la cruz de una manera burlesca. Total. O sea, no es que esperaran que hiciera un milagro, es como que también se burlaban porque ellos en su humanidad les parecía imposible que inclusive eso que le estaban planteando se fuera a realizar. Entonces, y claro, para ser creíble, Cristo debe dar una prueba de lo que dice ser. Esto me pareció fuerte, porque creo que también nosotros, de alguna manera, en nuestras pequeñas o grandes cosas, muchas veces ponemos a prueba de esta manera a Dios, a nuestro Señor. O sea, si quieres ser creíble para mi vida, tienes que manifestarte de una manera distinta como lo has hecho hasta ahora, si no, yo no voy a creer. Y yo recuerdo, Paola, una frase de los padres de la iglesia que a mí me impactó mucho, porque nuestra lógica es razonar para creer, entender para creer, pero los padres de la iglesia tienen una frase que es creer para entender. Y es lo que Dios nos pide. Yo no necesito razonar a Dios, yo necesito creer en Él, poner en Él mi confianza, y puesta mi confianza y creyendo en Él, Él me dará razones para que mi pobre cabecita pueda entender algo de lo que Él es. Porque ¿quién puede abarcar a Dios? ¿No? Pero entonces es muy interesante porque esta Sí. tentación es justamente como un reto. Es un reto y eso está mal, que retemos a Dios, que lo coloquemos a prueba. Pero la verdad también he escuchado muchas tantas conversiones de gente atea, agnóstica, que le está yendo mal en la vida, que todo les va muy mal y cuando están en una situación realmente pues fuerte, que están en lo más hondo del hoyo, dicen eso: Dios mío, si existes, muéstrate, pero es como más de súplica, ¿no? Es como ya, ayúdame, es más esto, ¿no? Es como cuento contigo, pero no sé quién eres, cómo eres, algo he escuchado de ti, muéstrate, Señor, si existes, dame pruebas de que existes. Entonces, pues, tantas conversiones que uno lee, pues el Señor se manifiesta, es increíble. De múltiples maneras, el Señor en su misericordia, al ver esa pobre alma que se está muriendo de dolor, de desesperación, el Señor se manifiesta, sin embargo, ¿no? Entonces, tal vez es la manera de cómo poner, de cómo eso. Es el corazón, le la decimos al intención. Señor, es la intención, ahí está todo, en la pureza de intención, ¿no? En uno será con cinismo, con ironías, pero el que sufre, el que realmente está clamando a Dios que por favor se muestre, pues el Señor accede, ¿no? Igual, para aquellos que tengan dudas, no nos corresponde a nosotros, esto también lo dice Benedicto XVI, no nos corresponde a nosotros definir a Dios. Dios ya se definió, Dios ya se mostró, Dios ya se reveló, eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Y si no, lo decimos todos en el credo, ¿no?
Fíjense Fue que concebido por obra del Espíritu Santo, se hizo hombre y se encarnó en una virgen. Ahí está la respuesta de cómo Dios se ha revelado a todos nosotros. nuestro problema de retar a Dios no lo hacemos solamente de una manera particular, sino que también lo hacemos como iglesia. Dice el Papa, tienes que dar a tu iglesia, si debe ser realmente la tuya, si debe ser, si eres el Hijo de Dios, un grado de evidencia distinto del que en realidad posee. Hoy también queremos hacer una iglesia distinta, más moderna, más, entre comillas, cercana a la gente, más que se dé cuenta de los problemas de la gente. Si eres el Hijo de Dios, pero estamos trastocando totalmente el plan de Dios. Luego dice que un primer criterio que solemos tener los seres humanos o los pueblos para identificar a ese redentor ante el mundo, dice el Papa, no debe ser que le dé pan y acabe con el hambre de todos. No es uno de los problemas que hasta hoy en día el alimento, el acceso del alimento para todos es una prueba de que las cosas se están haciendo bien. No es el problema de la alimentación del mundo y los problemas sociales los primeros y más auténticos criterios con el cual debe confrontarse la redención. Y entonces fíjense lo que nos dice. El marxismo, que ustedes saben que es el materialismo, el querer instalar el cielo en la tierra donde importa solo el pan físico, el marxismo ha hecho precisamente de este ideal el centro de su promesa de salvación. Habría hecho que toda hambre fuera saciada y que el desierto se convirtiera en pan. Porque claro, pan para todos, eso es el marxismo, pan para todos, pero pan material. Y entonces aquí, a ver si lo encuentro porque es muy interesante lo que va a decir. Bueno, en último caso lo que va a decir es que queriendo dar pan a todos, este tipo de ideologías no terminó dando pan, sino dándonos piedras. Eso es lo que dice el Papa. Al final nos dieron piedras y nos han causado indigestión y hasta la muerte. Entonces, muy interesante esta reflexión. Bueno, pero hay otra cosa muy interesante en esta primera tentación. Hay otros dos grandes relatos relacionados con pan en la vida de Jesús. Uno es la multiplicación de los panes. Dice el Papa Benedicto XVI, es curioso que en la multiplicación de los panes le da pan a todo el mundo y le da pan material. Y entonces él dice, ¿y por qué en esta ocasión allá en el monte sí le da pan a la gente, pero aquí en el desierto no? ¿Por qué en un lugar sí y en otro lugar no? Y entonces dice, la gente había llegado para escuchar la palabra de Dios. Ah, qué distinto. Es distinto. Y para ello habían dejado todo lo demás. Y así como personas que han abierto su corazón a Dios y a los demás en reciprocidad, pueden recibir el pan del modo adecuado. Y ahora concluye para que se nos quede grabadas estas tres cosas. Este milagro de los panes supone tres elementos. El primero, le precede la búsqueda de Dios. Si yo busco a Dios, lo demás se me dará por añadidura. El pan me va a llegar. El secreto es ese, es que ahí es donde actúa la providencia de Dios. Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. El pan de cada día, el pan material, el desayuno, almuerzo, comida más meriendas, la lonchera de tus hijos, todo eso, y año tras año, Dios te lo va a dar. Si buscas primero el reino de Dios, es la providencia. Tú vales más, nosotros valemos más que los pájaros y las flores del campo. Ahora tú puedes decir, o podríamos decir, ya estamos buscando ese reino de Dios, estamos en esa búsqueda, pero yo puedo estar en la búsqueda de Dios y pedir el pan de manera equivocada, porque el segundo requisito es que ese pan se le pide a Dios. Claro. Parece una redundancia, pareciera repetirse, pero no. Resulta que a veces podemos pensar que estamos buscando a Dios, pero voy y pido el pan al demonio, o a veces tengo una mano en Dios y una mano en el demonio, o una mano en el mundo, y no es, o sea, es verdad, es que en la práctica lo hacemos, y eso pasa cuando desconfiamos de la providencia, cuando Dios me está queriendo dar algo, pero yo no soy capaz de soltar tus bueno, amarras humanas, tu bienestar humano.
no estamos diciendo que está mal tener cosas o vivir pues con lo necesario, ¿no? Está bien vivir con lo necesario, pero si tienes más, si tienes ya cosas superfluas o muy finas y muy lujosas que no las necesitamos para vivir. Y ya sé lo que quería decir, es que cuando yo se lo pido a Dios, tengo que romper, o sea, tengo que, entiéndase bien, romper con mi voluntad porque la voluntad de Dios es más perfecta. Claro, cuando yo se lo pido a Dios, de alguna manera, mi voluntad queda dependiente de esa voluntad de Dios, pero a veces los tiempos de Dios son distintos a los nuestros y como yo veo que no llega en mi tiempo, me agarro a mi voluntad. Entonces ya no se lo estoy pidiendo a Dios. Y el tercer punto, fíjense, primero fue búsqueda de Dios, le precede. Segundo, se le pide a Dios. Y tercero, la mutua disposición a compartir. Ah, porque el pan es mío. Y ahí rompo todo. Si se me está dando este pan, no es solo para mí, es un pan para compartir, porque los seres humanos somos seres relacionales y está el precepto del amor al prójimo. Entonces, no basta solamente con una dirección de amor a Dios y el resto olvidarme. Nosotros con Henry solemos consultar una página que se las recomendamos, que es como bueno, puedes buscar muchas cosas en esta página, se llama deiverbum.org y son los comentarios de los padres de la iglesia y la consultamos todos los días pues para leer qué reflexionaban los padres de la iglesia o grandes santos, no necesariamente ellos, como San Juan Pablo II, el Padre Pío, la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresita, sobre el Evangelio. Entonces, consultando sobre las tentaciones de nuestro Señor, hay un santo que se llama San Máximo de Turín, primer obispo de Turín, en Italia, y él decía, como a modo de alerta, cuidado que por ese pan material o lo que decíamos antes, esa tentación de la carne, puedas perder al mismo Dios o puedas perder algo importante, porque él ponía el ejemplo. Adán, por una manzana, y aquí muchos santos hablan de la glotonería. Por ser glotón, perdió el paraíso. Esaú, por un plato de lentejas, porque tenía hambre, perdió la primogenitura. Y Judas, en la última escena, por un bocado, pues se bajó del rango de apóstol. Y dice, no sé si esto lo dice, bueno, no sé qué evangelista, que tomó el bocado, comió y entró Satanás en él. Tengamos cuidado porque podemos perder la vida eterna por el pan material. La respuesta de nuestro Señor ante la tentación del demonio es: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios es el verbo. Y el verbo es el pan eucarístico. Por lo tanto, dice el Papa Benedicto XVI, la última cena que se convierte en la Eucaristía de la Iglesia y el milagro permanente de Jesús sobre el pan. Jesús mismo se ha convertido en grano de trigo que muriendo da mucho fruto. Él mismo se ha hecho pan para nosotros y esta multiplicación del pan durará inagotablemente hasta el fin de los tiempos. Esta es la respuesta de no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces no es solamente, perdón que haga la precisión aquí, no es solamente la palabra que se encuentra en la Sagrada Escritura, porque la palabra que se encuentra en la Sagrada Escritura es palabra de Dios, sí, pero la palabra en su plenitud es el verbo encarnado que se ha querido quedar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De hecho, antes de que se escribieran las Sagradas Escrituras, ese pan eucarístico ya estaba allí, claro, en esos primeros años, antes de las Escrituras. Entonces, es el testamento. Ese es el testamento y la nueva alianza. Es eso lo que tenemos que comer. Es eso a lo que Dios nos ha querido invitar. El que no come mi carne no tiene vida eterna. Esta es la respuesta que está dando Henry, aquí. Y fíjate, para complementar eso que acabas de decir de la Eucaristía, que es el pan de vida, el que no come mi carne no tiene vida eterna. Lo subrayo porque eso está en Juan 6.
Pone aquí el Papa Benedicto a un jesuita alemán, pues que fue ejecutado por los nazis, y él tenía esta frase, este jesuita: el pan es importante, la libertad es más importante, pero lo más importante de todo es la fidelidad constante y la adoración jamás traicionada. Pues sí, yo puedo sentir la seguridad que el Señor va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Obviamente en la Eucaristía, ese es el punto. La Eucaristía, ahí está Cristo verdaderamente. Pero no basta solo creerlo y decirlo, hay que ir a adorar al Señor. Tengo que adorarlo. ¿Cuántas capillas o cuántas parroquias no ofrecen la adoración nocturna o la adoración diurna? ¿Cuántas capillitas no están abiertas y yo estoy cerca por mi trabajo o hay un templo cerca? ¿Qué nos cuesta pasar por allí y estar 5 minutos con el Señor? O aquellos que tienen más tiempo, pues estar 1 hora entera, como Monseñor Fulton Sheen, cuando se enteró de que una niña china de 10 años dio su vida por la Eucaristía, cuando China ya era comunista, y él cuando se entera de esa historia de una nenita de 10 años que perdió la vida para consumir unas Eucaristías que habían sido tiradas al piso por los comunistas, ella arriesgó su vida y cuando consumió la número 32, la última, salvó a Jesús, así ella haya perdido su vida. Por esa historia, Monseñor Fulton Sheen prometió que iba a ser una hora santa toda su vida. Y no saben el éxito que tuvo, más que éxitos mundanos, la bendición que este obispo fue para Estados Unidos en los años 50, 60 y 70 en los medios de comunicación. Y entonces nos damos cuenta que esa es la respuesta ahí está a la esta adoración. Tentación, ¿no? Una respuesta es la de testimonio de vida, ¿no? Exacto. De testimonio de vida, que no se queda en una palabra, sino en un testimonio, que es una palabra que se hace vida, como en el caso de Monseñor Fulton Sheen, por supuesto, de esta niña. Vamos a la segunda tentación, que entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo o sobre el pináculo del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y te llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Entonces, como se dan cuenta, el diablo cita la Sagrada Escritura. Es un gran teólogo. De hecho, muchos de los padres comentan que el gran teólogo, el super teólogo, es el demonio que conoce las escrituras de pe a pa. Pero una cosa, fíjense cómo también reafirma lo que estamos diciendo con respecto a la palabra, ¿no? Una cosa es conocer la escritura, otra cosa es hacerla vida. El demonio no hace viva ni vida la escritura, pero la conoce, es un gran teólogo. Cita el Salmo 91:11, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos, te llevarán en tus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Y dice el Papa Benedicto que esto está relacionado, de acuerdo a la cita del Salmo 91, con el templo, porque quien lo recita espera la protección del templo. Ese, digamos, el contexto histórico de ese salmo. El diablo, pues, muestra ser un gran conocedor de las escrituras, se presenta como teólogo. La interpretación de la Biblia puede convertirse en un instrumento del anticristo. Esto es de verdad. hecho, ¿no? Esto es verdad. ¿Cuánta gente, y hay que decirlo, nuestros hermanos separados, cuántas denominaciones o sectas se han desprendido eso de que un pastor interpreta la Biblia como él piensa que así tienen que ser las cosas y pone su iglesia en cualquier lugar? Bueno, y no solamente nuestros hermanos separados, sino que desafortunadamente dentro de nuestra misma iglesia se presentan teólogos, hipótesis, no, ni siquiera a veces son hipótesis, sino que se quieren dejar cosas como sentadas, teologías que van contra la fe, contra la tradición, contra el magisterio, contra las Sagradas Escrituras. Como decía el Papa Benedicto XVI, eso sucede cuando se hace teología no de rodillas y cuando se desprende la teología de las Sagradas Escrituras y por supuesto del magisterio y de la tradición. Cuando se desprende y yo tomo autonomía para interpretar, ahí está el debacle. Es lo que hace aquí el demonio. Es lo que hace el demonio, y dice el Papa, esto nos puede extraviar, interpretar
las escrituras según mi modo de ver la vida, ¿no? Pues para eso está la iglesia, el magisterio, los obispos que son los que tienen la potestad y otra vez les nombro la página web porque ahí están los padres de la iglesia, deiverbum.org, ¿ya? Ahí pueden ver cómo estos grandes teólogos santos, hay que creerle a los teólogos santos y a los que hacían teología de rodillas, pues que no se equivocan. Es magisterio de la iglesia y estas son las lecturas que debemos desentrañar. Es lo que un poco hacemos nosotros dos, que no somos expertos en nada, pero desentrañamos todos estos tesoros. Claro, pero y se los lo intentamos hacemos de presentar. Cara al Papa Benedicto XVI, o sea, lo que estamos es transmitiendo, es comunicando lo que ya está escrito y por el Papa Benedicto. Exacto. O desde hace 20 siglos, ¿no? Miren, este debate teológico entre Jesús y el diablo es una disputa válida en todos los tiempos, dice el Papa, y versa sobre la correcta interpretación bíblica, cuya cuestión hermenéutica, es decir, de interpretación, eso significa hermenéutica, fundamental, es la pregunta por la imagen de Dios. Eso que dijimos al principio, un debate sobre quién es Dios. Cristo, el que se ha quedado sin poder mundano, ¿es realmente el Hijo de Dios vivo? Entonces, dice ahora el Papa que se ha relacionado esta tentación con esa máxima de pan y circo. Ya vimos el pan, pero ahora es el circo, porque ahora imaginémonos el demonio llevando al pináculo del templo al Señor y va a dar el gran espectáculo circense para que Él se lance y vea toda la gente y todo el pueblo vea cómo los ángeles recogen al Señor antes de que se estrelle contra el piso y crean en la palabra de Dios que es real. Pues eso es el circo, eso es el éxito, el placer de emociones excitantes cuya intensidad suplante y acalle la conmoción religiosa. ¿Cómo me gustó esta frase? ¿Por qué? Porque nuestra reflexión para el día de hoy nos puede llevar al punto de ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo con respecto a las redes, con respecto a lo que vemos a través de los celulares, con respecto a lo que nos da el mundo, a los placeres? ¿No son acaso sucedáneos que intentan llenar los vacíos que tenemos en nuestro corazón y que no sabemos cómo llenar? Cuando tenemos un vacío en nuestra vida y no sabemos cómo manejarlo porque no conocemos a Dios, porque no acudimos a Él, lo llenamos con cualquier cosa. Lo lleno con pornografía, lo lleno con deporte. Miren lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que el deporte sea malo, pero cuando me la paso de 7 de la mañana a 7 de la noche viendo deporte para divertirme, eso es un sucedáneo que está llenando un vacío ahí que cada vez que se presenta lo lleno o con la gula, como tú hablabas, comiendo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que está sucediendo con esta tentación y nos lo está diciendo aquí el Papa. No tentaréis al Señor nuestro Dios, es la respuesta. Y dice el Papa, da la impresión de que Dios debe someterse a una prueba. La arrogancia que quiere convertir a Dios en un objeto e imponerle nuestras condiciones experimentales de laboratorio no puede encontrar a Dios. Pues de entrada presupone ya que nosotros negamos a Dios en cuanto a Dios, pues nos ponemos por encima de Él. Claro, si yo le estoy pidiendo a Jesús que salte, es un experimento, salta porque la palabra dice que te va a sostener. Y si yo en mi vida real pongo a prueba a Dios y le digo, si tú eres Dios, me tienes que conceder esto para creer, o muchas veces en las cosas más sencillas lo queremos llevar a nuestro territorio, pues eso, aparte de ser un insulto, es que yo me estoy colocando por encima de Dios. Me estoy colocando en el lugar de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el demonio, no? Eso lo vamos a ver sobre todo de manera más concreta en la última tentación. También dicen los santos teólogos que esta es una tentación, ahora apliquémosla a nosotros, de vanagloria. ¿Ya? Porque el buen espíritu llevó a Jesús al desierto, a la soledad, a la mortificación, pero este mal espíritu lo llevó al pináculo del templo, delante de mucha gente. Tírate y los ángeles te van a recoger y mucha gente va a ver ese grandioso milagro. Todo lo que hacen por ti, te van a aplaudir. Éxito, aplauso, reconocimientos, adulaciones, honores, muchas venias, flores.
dinero que puedes ganar por todo esto, ¿no? Entonces, pues cada uno ve a dónde lo están aplaudiendo. Así no, a veces me aplaudo yo solita dentro de mí misma, así nadie me aplauda, pero a veces Sí. yo decía el padre de este libro Virtudes Cristianas, el padre Alonso Rodríguez, decía que la vanagloria es la lujuria espiritual. Todas las rosas que yo me lanzo a mí misma, pensando que yo soy la más linda, la más inteligente, la más bella, la que mejor catequizo, qué sé yo, la que mejor hace las obras de caridad, hasta en las cosas de Dios, tengo vanagloria. Es por ahí donde podemos, porque a nosotros nunca nos van a subir al pináculo del templo, nunca vamos a ser Miss Universo, ni voy a ser presidenta, ni voy a ser gerente, pero tal vez en mi cabecita o en mi círculo cerrado, yo puedo adularme en esas cosas también. Pero ¿sabes cuál es la cura para eso? Para terminar esta segunda y en los últimos minutos hablar de la tercera. Esta escena sobre el pináculo del templo hace dirigir la mirada también hacia la cruz. Atentos. Cristo no se arroja desde el pináculo del templo, no salta al abismo, no tienta a Dios, pero ha descendido al abismo de la muerte, a la noche del abandono, al desamparo propio de los indefensos. Se ha atrevido a dar este salto. Cristo sí salta, pero es el salto de la cruz, como acto del amor de Dios por los hombres, y por eso sabía que saltando solo podía caer en las manos bondadosas del Padre. Así se revela el verdadero sentido del Salmo 91. Los ángeles que van a recogerlo es porque el salto que da Jesús no es del pináculo del templo, sino el salto de la cruz. Y por eso vemos también que un ángel le sirvió en el huerto de los olivos, confortándolo para el salto que iba a dar. Entonces, aquí es donde se asocian todas las sagradas escrituras. Tercera tentación. Le muestra todos los reinos. Ya sabemos que, vamos a sintetizar, le muestra todos los reinos de la tierra y su esplendor, y le ofrece dominar sobre el mundo, es decir, el rey del mundo. El Señor resucitado reúne a los suyos en el monte y dice, porque aquí lo que empezamos a ver con esta tercera tentación es un asunto de la soberbia, que ya tiene que ver con ese tercer enemigo y la avaricia, que es el demonio, ¿no? Aquí el demonio sobre todo está en su parte nuclear. Si te postras y me adoras, te daré todos los reinos. Todos los ¿no? reinos. Entonces, qué tentación, porque es poner de rodillas a Dios. Que se postre ante el demonio Dios. Y no está muy lejos de actitudes que podemos tener nosotros donde queremos poner a Dios de rodillas. Un mundo como el nuestro en el día de hoy parece querer poner a Dios de rodillas. No queremos, porque es la supremacía del hombre. Nos bastamos con nuestra razón. No necesitamos a Dios y esta es la tentación. Pero la respuesta está aquí. Claro, está exhibiendo el demonio, dice el Papa Benedicto XVI, un poder sobre la tierra. Si te postras ante mí, te daré todos los reinos. Y está contemplando el mundo y por eso vemos en el Génesis, maldita Adán la tierra por tu causa. Desde entonces la tierra está maldita y el príncipe de este mundo, ¿quién es? El demonio. Tiene poder sobre todos estos reinos que en esta tentación le está presentando a Jesús. Pero ahora dice el Papa, el Señor resucitado, atentos a esta palabra, reúne a los suyos en el monte y dice, después de la resurrección, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Aquí hay dos aspectos nuevos y diferentes. El Señor tiene poder en el cielo y en la tierra. Y solo quien tiene todo este poder posee el auténtico poder, el poder salvador. Sin el cielo, el poder terreno queda siempre ambiguo y frágil. Entonces ahora entiendo, entre otras cosas, por qué el Señor no se iba a postrar ante el demonio primero que todo, porque Él es Dios. Pero si hubiera una razón, es que, por favor, lo que le está ofreciendo el demonio es una mentira. Es una tierra maldita. No, es un reino falso. Un engaño. Es un engaño. Justamente lo quería decir ahora, lo dice el padre Lapuente. Es un engaño. Todas estas personas que se creen que vendiéndole el alma al demonio, que son famosos y van a tener mucho dinero, tal vez sí les pase eso, pero finalmente
es pecado mortal eso que están haciendo estas personas, o así no le vendan el alma al demonio, pero le venden su alma al dinero, venden a su madre por dinero, a sus hijos, a su mujer por dinero. Y eso está mal, eso es un pecado mortal, es un gran engaño, te estás engañando y Dios no lo quiera, te puedas condenar eternamente. Dice acá que el padre Lapuente, que digamos que esta tentación alude a la avaricia y a la ambición, pues no es otra cosa que postrado en tierra adorar a Satanás. Cuando tú adoras un ídolo, en este caso Satanás se estaba poniendo como ídolo, pues el ídolo de siempre es el dinero. O adoras a Dios o adoras al dinero, porque el dinero es como un ídolo dentro del cual está el demonio a quien adora el avariento. O sea, increíble, yo puedo adorar muchas cosas de este mundo, pero dentro de esas cosas estás adorando al demonio. Siempre, y de hecho el Papa dice, este esplendor que da el demonio, lo indica la palabra griega doxa, para que se nos quede, doxa, que significa apariencia que se disipa. Es como un gran prestidigitador, ¿no? El gran mentiroso. Era mentiroso desde el principio. Y bueno, ahora que en el curso, a ver, que yo quería decir aquí una cosa, ya, no, pero quería recalcar que dice el Papa, Jesús tiene este poder en cuanto resucitado, ya lo hemos entendido, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, lo dice como resucitado, pero este poder, siendo el resucitado, presupone la cruz, presupone su muerte, presupone el otro monte, el Gólgota. Claro, y por eso en el tríodo pascual que vamos a vivir en esta Semana Santa, cruz y resurrección están unidos. Yo no puedo llegar a la resurrección si no paso por la cruz. Y nuestro camino en este momento es de cruz. Nos predican de cruz. A veces podemos pensar que nos predican de esperanza, que nos predican de resurrección, en fin, pero el tema de la cruz, el tema de la penitencia, el tema tradicional de la iglesia que ha predicado durante tantos siglos, a veces parece disiparse y es una gran tentación porque yo no puedo hablar de esperanza si no paso por la cruz. ¿No? Esto lo tiene que tener claro todo cristiano. Y más que estamos en jubileo y el lema es peregrinos de la esperanza. Claro, está hermoso el lema y de verdad que como están las cosas hoy en día, es que si no tenemos esperanza nos morimos, porque ¿en qué vamos a esperar? ¿A quién vamos a esperar si no es al Señor? Pero si nos toca vivir la cruz de un mundo que se va a pique, que se está yendo a pique, que vemos que las cosas no marchan bien, pues hay que vivirlo con alegría, con gozo, pidiendo al Espíritu Santo todos los días, que el Espíritu Santo guíe mi vida. Y algo muy importante y la enseñanza de esta tentación, pues son las palabras con las que nuestro Señor le contestó al demonio, que deberían ser nuestras palabras cuando nos lleguen las tentaciones a nosotros, así sean chiquiticas, porque el Señor responde: no tentarás al Señor, perdón, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Exacto, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, a tu Señor adorarás y a Él solo servirás. Echen al demonio. Con la tentación no se dialoga, no se conversa. Así esté dentro de tu cabecita y esté el demonio ahí diciendo, haz esto, roba, sé infiel, mira eso en el celular, mira, te escribió fulana, míralo a ver quién será. La curiosidad que mata mucho, la curiosidad, son de esos vicios que no les ponemos mucha atención, pero matan muchas veces el alma. Entonces, corta la tentación, cambia de ocupación. Si en la que estás no te está siendo muy molestado por el demonio, cambia de amistades. Si esas amistades te están llevando al mal, cambia de programas o quita las pantallas de tu vida, tíralas. En fin, aquellas cosas que te estén envenenando la cabeza de tus hijos, quítalas, apágalas, sácalas de tu hogar, sácalas de tu cabeza y empieza a armonizarlo pues con las cosas de Dios. Y no nos quedemos no solamente en el plano individual y familiar, sino social, con estas palabras que termina diciendo el Papa sobre Soloviev, un ruso
Escritor. atribuye un libro, El Anticristo, ¿y cómo lo atribuye? El camino abierto para la paz y el bienestar del mundo. Ahora que escuchamos tantas palabras de paz y bienestar del mundo, que se convierte, por así decirlo, en la nueva Biblia y que tiene como contenido esencial la adoración del bienestar y la planificación racional. ¿Qué tanto estamos metidos en esta adoración del bienestar y de la planificación racional? Huyamos, como dice Paola, porque si esto es así, estamos en manos del demonio y vámonos a no ponernos tan cómodos porque pasa por el camino de la cruz, como dice aquí. El Señor explica inmediatamente que el concepto de Mesías debe entenderse desde la totalidad del mensaje profético. No significa poder mundano, sino la cruz y la nueva comunidad completamente diversa que nace de la cruz. Que nuestras familias, que nuestras personitas, que nuestra sociedad nazcan de la cruz. Muy bien, queridos amigos, pues esto es lo que el Señor nos ha permitido compartirles de este gran texto de el Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI con este tema, si eres hijo de Dios. Vamos con algunos reportes que tenemos por aquí. Saludamos a don Carlos. Nuestros amigos Paula, chilenos. buenas noches, Henry. Hola. Paola, una gran alegría verlos y escucharlos Igual. nuevamente. Saludos de Paula y Carlos, saludos para ustedes también. Ángeles Carpio nos dice amén. William Zipaucar, gracias por los mensajes espirituales. Saludo para William. Paola Contreras también dice allí amén. José Popoca nos dice bendiciones. ¿Cómo se llama el libro? Bueno, Jesús de Nazaret. el Jesús de Nazaret, muéstraselo. ¿Será el que estás preguntando? Sí, del que hemos tomado nota, el Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI. Son 2 tomos y otro que sacó después que se llama La infancia de Jesús. Un grato saludo de parte de don Luis Céspedes para ustedes y agradecidos para volver a las charlas que nos iluminan. Se les extrañaba. Igualmente, saludo especial para Luis y Anita. Ana. Ángel Collado nos dice buenas noches. Quisiera preguntar lo siguiente. Si el mensaje de Jesucristo acerca de las tentaciones es claro y contundente, ¿cómo es posible que desde las más altas jerarquías de la Iglesia, en los actuales tiempos, se avalen las más anticatólicas ideas teológicas, como por ejemplo en la Iglesia alemana, y que cada día pareciera tener más replicantes? Pues miren, justamente por eso, por lo que cita las tentaciones, y específicamente una de las tentaciones, el gran teólogo es el demonio. Y no olvidemos que dentro de los 12 apóstoles había un Judas. Por lo tanto, eso no nos debe sorprender. Cuando uno lee sobre historia de la iglesia, que hay textos maravillosos y desde ya lo recomendamos, por ejemplo, la historia de la iglesia de Labac, que se da en 3 volúmenes, y lee uno la historia de la iglesia, se da cuenta que este tipo de vicisitudes la ha tenido la iglesia a lo largo de los siglos. Pero como Dios siempre saca bien del mal, justamente en las grandes herejías que se presentaban, y muchas veces justamente hasta del seno de la iglesia, era que salían los grandes concilios donde se decretaban los grandes dogmas que fortalecían nuestra fe. Es decir, la iglesia siempre ha salido no solamente resucitada, sino fortificada de cada uno de estos problemas que vienen ocurriendo a lo largo de la historia. Entonces no nos debe extrañar, sabemos de la situación de la iglesia alemana, por supuesto hay que orar siempre por todos ellos y ponernos firmes siempre en las Sagradas Escrituras, en la tradición y en el magisterio, y termino diciendo lo que decía el mismo Papa Benedicto XVI. Ante un problema complicado que no sabemos qué hacer porque una iglesia dijo esto y la otra dijo esto, la hermenéutica de la continuidad, es decir, la interpretación que sobre ese tema ha dado la iglesia a lo largo de los siglos a través de los distintos magisterios y los distintos papas. Yo los leo, los investigo y de ahí voy a encontrar la verdad. Mira, Ángel, estamos en un momento de crisis eclesiástico. Nuestra iglesia está pasando por un estado profundo. Pero la solución no es criticar al Papa o estas altas jerarquías. La solución es, primero, yo soy el que tengo que cambiar. Claro. El cambio tiene que empezar por mí. La santidad, si yo quiero santificar al mundo, la iglesia, mi familia, el primero que tiene que buscar ser santo soy yo. Entonces, en esa tónica intentamos llevar estas charlas, ¿no? Primero yo y después el resto del mundo y rezar por estas personas.
por estos jerarcas, porque sí, ellos ante Dios tienen mucha responsabilidad, ante nosotros también. Recemos, la oración mueve montañas y va a mover el corazón de Dios para que estos jerarcas abran los ojos y se arrepientan, ¿ya? Pero no sirve, la verdad, de nada criticarlos. Nosotros en estos programas no los criticamos, vemos lo que hacen, pero no los criticamos, no sirve de nada. Lo que sirve es orar por ellos y que nosotros seamos fieles, como decía este jesuita que mataron los nazis, ¿no? Lo que sirve, lo realmente importante no es el pan, la libertad es importante, pero lo más importante es la fidelidad y la adoración a nuestro Señor. Eso es lo más importante. Y que seamos testimonio de vida. Y lo que dijo Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, en esa Edad Media donde también había crisis, herejías, Cristo es la luz del mundo. Pues encendamos esa luz que es Cristo. Mantengámosla encendida. Mario Arburúa Peña nos dice saludos, amigos. Henry, Paola, muchas gracias. Bien, queridos amigos, pues ya hemos empezado con el favor de Dios y de San José Bendito esta primera charla. En 8 días tendremos otro tema. Esperamos que se vuelvan a conectar aquí con nosotros, que transmitan estos temas. Y como siempre terminamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta charla que nos has permitido tener, fruto de tu gran bondad. Te pedimos que sea para tu mayor honor, honra y gloria y bien de las almas, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José Bendito, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una gran solemnidad. A San José este mundo, sus familias, a nuestros amados esposos, a los papás, al Papa Francisco también. Bendiciones. Me voy con el saludo de Sharon Olga Jiménez. Saludos, hermanos. Gracias por estas enseñanzas a poder defender nuestra iglesia. Dios les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana.